esta animación turbia, un siniestro ser te da instrucciones para capturar un ángel, quien se comunica contigo para que lo liberes. Pero no sabemos quién dice la verdad. Hoy el turbiresumen de Angel Engine, parte 1 a la 35. La animación comienza con un siniestro ser dando instrucciones para encerrar a un ángel. A través de una serie de pasos, nos explica que en ese universo, la humanidad terminó con los recursos de su planeta y extinguió toda la vida silvestre, provocando caos dentro de toda la población, pues los seres humanos quedaron al borde de la extinción. Brink of extinction. Desesperados, no tuvieron otra opción que rezar por su salvación. Los rezos surtieron efecto y un mensajero divino descendió a la tierra. Su única intención era ayudar a la humanidad. Sin embargo, la humanidad se aprovechó de su bondad y decidió atarlo a un artefacto que llamaron Angel Engine. Este es capaz de drenar toda la energía del ser divino para poder realizar milagros a petición. Con esto es que regresaron al planeta a su antigua gloria. El siniestro ser que nos daba las instrucciones para crear el Angel Engine termina con un lenguaje extraño. Pasamos a la parte 2. El ángel drenado es ahora quien nos da una serie de instrucciones, pero para poder encontrarlo, vemos cómo un viajero se dirige hacia Tierra Santa, hasta llegar a un terreno desolado con grandes espinas. Una vez ahí, entra a la cámara sepulcral. El ángel drenado pide al viajero que lo busque, lo libere y a cambio será recompensado. Pasamos a la parte 3. El ángel drenado y el ser siniestro de la parte 1 intercalan su mensaje. Ambos dicen que alguien viene y no debes permitir su entrada. Intentará engañarte en que es tu amigo, pero no es así. Solo viene a desviarte del camino. A la vez, vemos cómo dirigentes reptilianos se dan las manos y soldados se dirigen a un conflicto. El ángel te dice que no tengas miedo, pero que ya pronto llegará. Te pide que lo encuentres ya. Pasamos a la parte 4. Vemos cómo un par de científicos revela al ángel que está siendo drenado, quien pide ayuda. Mientras el científico titular explica su artefacto, una siniestra criatura se asoma con una risa burlona. El científico explica que han hecho bastantes pruebas con él y ha tenido increíbles resultados e incluso podrían alimentar a todo el planeta por milenios con él. La transmisión se interrumpe por una alerta de seguridad pública. Un mandatario empieza un discurso. A la vez, una siniestra esencia intercala su mensaje. El mandatario avisa de un inminente conflicto nuclear con otras naciones. La presencia interrumpe constantemente para decir que la humanidad se extinguirá, así como toda la Tierra y sus ciudades. La transmisión termina con el ser asomándose con la misma mirada burlona. Pasamos a la quinta parte, donde la siniestra criatura de la primera parte nos da un mensaje. Dice que ha atravesado el abismo del tiempo para decirnos que no lo confundamos con él, pues no hay forma ni método para poderlo contener. Él se liberará y luego nos destruirá, así que no hay que permitir que llegue. La escena cambia para ver a un reportero que se encuentra detrás de una extraña torre. Se disculpa por la interrupción de la transmisión. En el titular del noticiero vemos la pregunta: ¿los ángeles deberían tener derechos humanos? Comenta que al monumento le llaman la segunda torre de Babel. Nos revela que es el complejo donde se encuentra el Angel Engine. Hay más de 200,000 trabajadores en su área de pruebas y está en el desierto del Negev. Vemos al Dr. Guev Erzman, el científico titular, quien explica que están descubriendo el proceso para crear milagros artificiales. El siniestro ente se asoma con su sonrisa burlona. El reportero concluye en que la gente está protestando a través de internet por el trato inhumano que tiene el ángel capturado. Pasamos a la sexta parte, donde vemos un vistazo de una deforme criatura. La toma cambia para ver a un estudiante que se queja de su calificación reprobatoria, pues dice que no entrará a una buena universidad. El Dr. Erzman lo interrumpe para decirle que puede obtener una buena calificación, a pesar de sus notas, inscribiéndose como voluntario a la iniciativa Angel Engine a través de una página web. El estudiante dice que tomará su consejo. Cambia la escena nuevamente para ver a la aberrante criatura. Era el estudiante voluntario. Vemos cómo otro científico se queja con el Dr. Erzman acerca de la prueba fallida con él. El Dr. Erzman se lamenta cínicamente, con desinterés.
What can you do? Pasamos a la séptima parte. El ángel drenado da instrucciones al viajero para sobrevivir con la Tierra Santa. Vemos cómo el viajero, siguiendo lo que dice, empaca provisiones. Se oculta de unas sombrías criaturas a quienes el ángel llama los olvidados. Evita mirar al cielo, pues si lo hace sus ojos se derretirán. El siniestro ser del que nos había advertido se postra detrás de él. El ángel le indica que se tape los ojos y oídos y no se detenga, o lo atrapará. El engañador, como lo llama el ángel, dice que puede verlo. El ángel le advierte que no lo crea ni escuche, pues no puede dañar su alma. Never allow it. Pasamos a la parte 8. Vemos al ángel drenado atado al artefacto, mientras dice que aún nos ama. El Dr. Ernstman entra a escena y dice que han hecho bastantes pruebas al ángel, que indican que tiene una gran inteligencia, pues ha superado todas las pruebas que se le han presentado e incluso le han quedado cortas. El ángel lo interrumpe para preguntar si le salvará. Cortantemente, Ernstman le dice que no y continúa su presentación. Dice que habla poco, pero que saben que se llama Uriel. Se dispone a presentar el funcionamiento del Angel Engine. Vemos a un joven con una apariencia perturbadora. Ernstman dice que tuvo un accidente ahí, en la segunda torre de Babel, y fue declarado clínicamente muerto. Mientras el ángel se queja de dolor, vemos cómo el joven sana poco a poco hasta estar completamente sano. Pasamos a la parte 9. Le quitan el artefacto al ángel drenado y le piden que diga su nombre a la cámara. La escena cambia para mostrarnos al presentador de un programa llamado El Show de Barry Donovan. Nos introduce a una entrevista con el Dr. Ernstman para descifrar si es un genio o un fraude. Barry le pregunta a Ernstman qué responde ante las críticas hacia su trato inhumano con el ángel. El Dr. Ernstman responde que, con las pruebas que le han realizado, ha concluido que el ángel puede escapar si quisiera, pero no lo hace, así que no deben preocuparse por él. Barry continúa con otra pregunta. Le dice qué piensa acerca de que la gente asume que su éxito solo se debe al ángel. El Dr. Ernstman responde que, justo por eso, acudió allí, para anunciarles un nuevo invento que presentará en una semana, en el que, además, no necesitará al ángel para funcionar. Pasamos al episodio 10. Vemos un siniestro humanoide, con su piel llena de rostros humanos y la cara hueca. En ella aparece el rostro del Dr. Ernstman, y cambiamos a otra escena, donde un extraño hombre canta siniestramente que Dios ya viene. La toma se aleja y vemos al Dr. Ernstman parado frente a él. Le pregunta si quiere un autógrafo. De pronto se escuchan unos disparos y la pantalla se pone en negro. Una gran mano sujeta al Dr. Ernstman, quien ahora tiene el rostro hueco. La toma se aleja y vemos al extraño humanoide del principio. La escena vuelve a cambiar. Vemos a un presentador. Dice que se llama Steven Eichelblum. Es el vocero oficial de la segunda torre de Babel y está ahí para comunicar que Ernstman fue mandado con el mencho por un extraño hombre, justo unas horas después de presentar su invento en el auditorio de Salomón. Pasamos a la parte 11. Vemos al desventurado ángel Uriel, diciendo con una tétrica voz que él ya se levantó y la muerte ya no existe para él. La toma se aleja para ver al vocero de la segunda torre de Babel. Da un discurso hacia la cámara. Hace una analogía de la muerte de Jesucristo con la del Dr. Ernstman, quien cree que pronto podrán revivirlo, pero aún no lo hacen, pues no saben cómo funciona el Angel Engine. De forma bastante siniestra, piden al ángel Uriel que despida el mensaje. Pasamos a la parte 12. Vemos el rostro de un hombre con barba y el cuerpo repleto de ojos. En su rostro se va abriendo un agujero y arriba de él una perturbadora boca. Del agujero sale un ente, mientras la siniestra boca dice la frase «Libérate de tu carne». La escena cambia para ver al Dr. Ernstman, quien le dice al público si de verdad creían que se perdería la presentación de su nuevo invento. El telón se abre para revelarlo. Es un ángel artificial. La toma se acerca a la extraña criatura. Ernstman le pide que diga su nombre. La criatura responde que se llama Barakiel. Barakiel. La escena cambia nuevamente para ver a un reportero. Se encuentra fuera de la prisión donde fue recluido el sujeto que le disparó a Ernstman. El reportero informa que el tirador recién fue mandado con el mencho. Señala
que se cree que se mandó él mismo y hace un comentario sugerente, diciendo que eso sucede casualmente después de la resurrección del Dr. Ernst Mann. La imagen del reportero se detiene y arriba se asoma el ángel artificial. Se dirige al espectador y te pregunta por qué te escondes, si él te ama. Pasamos a la parte 13. Un ser humanoide con una mirada cibernética nos da instrucciones para despertar el Angel Engine. Vemos cómo el Dr. Ernst Mann, siguiendo las instrucciones, crea la estructura principal. Para el paso 2, un ente con el rostro hueco se eleva detrás de él, mientras el humanoide le dice que se prepare para lo que está por comenzar. Y finalmente, para el paso 3, Ernst Mann debe pagar con sangre. El humanoide concluye que debe despertar el hambre de la máquina. La escena cambia para ver el rostro del Dr. Ernst Mann. En la mitad de este vemos un ojo cibernético, similar al del humanoide del principio. Una voz interrumpe la escena y Ernst Mann regresa a la normalidad. Es el presentador Barry Donovan. Ernst Mann se encuentra en su programa. Barry le pregunta cómo se sintió que el pirata de Culiacán se lo llevara. El Dr. Ernst Mann contesta de forma errática y con insultos. Barry piensa que bromea. Entonces Ernst Mann, ante la incredulidad de Barry, le dice que apague la cámara. Barry lo ignora y el ángel artificial la apaga. Stop it. Pasamos a la parte 14. Vemos el aberrante rostro de un joven y detrás de él unos insidiosos ojos. Se dirige al Dr. Ernst Mann, le pregunta por qué no se les une en el paraíso, mientras una extraña criatura crea una grieta en su rostro para asomarse. La escena cambia para ver una perturbadora secuencia de la segunda torre de Babel, que se intercala con una mirada siniestra y el rostro deforme del Dr. Ernst Mann. A través de un hueco en el rostro de Ernst Mann, vemos a lo lejos a un hombre de espaldas y a él nuevamente con la mirada perdida. El hombre que está frente a él le pide que lo deje ayudar. Ernst Mann, completamente desorientado, dice que no puede ayudarlo a él, ni a sí mismo ni a nadie, mientras empieza a hablar cosas sin sentido acerca de la interrupción de su descanso eterno y la caída de Babilonia. El ángel artificial Baraquiel aparece debajo de él. Todo es interrumpido por una pantalla detrás que muestra un mensaje de alerta. La escena cambia para ver a Uriel recitando la extraña frase: una voz se puede escuchar en Ramá, no la escuches, lamentación y amargo llanto. Raquel llorando por sus hijos y no quieren recibir ninguna consolación porque ellos ya no existen. Junto a otras extrañas imágenes donde vemos a unas mujeres llorando, a Baraquiel, a Uriel y otra extraña criatura conectada a una serie de circuitos que termina la frase. Vemos al viajero enfrente de él. Le pregunta si por fin acabará con su sufrimiento. Pasamos a la parte 15. Vemos a una criatura extraña con apariencia de cyborg conectada a un extraño sistema de ingeniería. Le preguntan su nivel de dolor. Este responde, tartamudeando, que 10. El científico pide la aprobación del invento a una autoridad no visible. La escena cambia para ver a un reportero. Habla de un previo rumor acerca de soldados de acero construidos por el Angel Engine, llamados Angel Corps, pero ya no son solo rumores. Introduce al vocero Steve Eckelblum. La toma se aleja y vemos al extraño cyborg del inicio. El reportero procede a preguntarle acerca del invento. La extraña criatura postra su mano sobre el hombre del reporte. Steve dice que no se preocupe y continúa hablando. Explica que, como la finalidad del Angel Engine es resolver los problemas mundiales y no puede resolverlo todo al mismo tiempo, han creado a los Angel Corps para hacer una versión portátil del Angel Engine. El reportero comienza a quejarse de dolor. El Angel Corp lo convierte de forma lúgubre en un montón de musgo sin vida. Steve pide terminar la transmisión. Pasamos a la parte 16. Vemos un vistazo del Angel Corp que dice la frase hacerlo. Cambia de escena para ver un homenaje al reportero que fue mandado con el mencho. El presentador del noticiero informa que hay miles de protestantes fuera de la cumbre del G20 e incluso hubo altercados dentro del recinto entre los jefes de estado. Pasamos al lugar de los hechos con una corresponsal llamada Tina Clark. Tina informa que fueron 7 líderes de estado los involucrados y todo se suscitó después de una discusión acerca del Angel Engine. Por si fuera poco, se reunieron miles de personas para protestar en contra del Angel Engine.
para pedir regulaciones más estrictas. Todo comenzó cuando mandaron con el mencho a su colega Russell, pues más de 20 millones se unieron a la protesta digital #JusticeForRussell. Pero lo que encendió más la indignación pública fue que Italia, quien es el país anfitrión de la cumbre, empleó Angel Corps para la seguridad del G20, siendo que uno de estos fue quien mandó con el pirata de Culiacán a Russell. La escena cambia para ver a un punqueto llevando una olla a la protesta, a la vez que un Angel Corp le dice: no debes hacerlo. Pasamos a la parte 17. Vemos un humanoide con el cuerpo lleno de diferentes caras. En el centro de su rostro vemos un hueco donde aparecen varias expresiones de la cara del ángel Uriel. Pasamos a una escena donde está él y dice a la cámara: no tengas miedo, ha llegado a ayudarte. Nuevamente cambia la escena y ahora lo vemos drenado. Enfrente de él, Ernstman y Ekelblum discuten, pues el doctor ya no quiere hacer anuncios y el vocero dice que deben cumplir contrato. Detrás de ellos, Uriel clama por su ayuda, pero es callado al instante por el vocero. Pasamos otra vez con Uriel antes de ser capturado. Dice la frase: ustedes son la sal de la tierra. Cambiamos nuevamente de escena. Un podcaster afirma que Uriel en realidad es el anticristo. Dice tener información de trabajadores dentro de la segunda torre de Babel. También revela saber acerca de los experimentos inhumanos que se hacen ahí dentro. Cambiamos nuevamente de escena para ver el show de Barry Donovan. Mientras introduce al podcaster anterior, el humanoide del inicio se asoma. El invitado es Jamie Dubois, quien se ha vuelto una celebridad tras las recientes críticas hacia el Angel Engine, y además es el fundador de un movimiento llamado Los Abrigos Amarillos. Barry inicia preguntándole qué piensa acerca de que la gente cree que tiene algo que ver con el tirador que mandó con el mencho a Ernstman. Jamie contesta que piensa que el tirador es un héroe, que arriesgó su propia vida por la humanidad y que todos deberían inspirarse para hacer algo así. Cambia de tema para decir que él no cree que fue quien lo envió con el mencho, pero es interrumpido por un reporte especial. El presentador de las noticias informa que Ernstman ha sido declarado desaparecido desde el 1 de julio y pide información que pueda ayudar a dar con su paradero. Cambia de escena nuevamente. Vemos algunas imágenes del ángel Uriel y eventos pasados, mientras dice la frase: si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo se volverá salada otra vez? Again. La escena cambia para ver una extraña mirada en la oscuridad. Pasamos a la parte 18. El ángel Uriel da una serie de instrucciones para sobrevivir. El primero es no temer cuando ellos lleguen y cubrirse por completo con la armadura del Señor. El paso 2 es no creer sus amenazas y nos da la frase: el que bebiera de su agua no tendrá más sed. En el paso 3 dice que se haga lo que se haga, no se debe llevar su marca y ser fuerte, pues solo podrán dañar tu carne. Termina diciéndole a un extraño civil que lo ama. Love you. La escena cambia para ver al vocero de la segunda torre de Babel. Informa que harán una búsqueda exhaustiva del Dr. Ernstman en cualquier rincón con sus Angel Corps. Así que avisa para que no tema la población y que sean cooperativos. Al terminar, una aberrante grieta se abre sobre su rostro. Pasamos a la parte 19. Vemos un siniestro ángel que nos dice que él sabe dónde está. La escena cambia para ver un contador que empieza en 10. Un mandatario de estado comunica que sus enemigos están a punto de lanzar material nuclear. El ángel de un principio se postra detrás de él y se abre un hueco en su rostro. La escena cambia para ver a Ernstman preguntarle al vocero si cree que él fue feliz en esa cruz, mientras el contador baja. La escena vuelve a cambiar y vemos al mandatario preguntar a un grupo extraño de hombres si hay alguna mujer en su equipo. Ellos responden que no. El mandatario es interrumpido y anuncia a la cámara que tiene una reunión importante. El contador vuelve a cambiar y vemos nuevamente al vocero preguntar: ¿qué hay contigo? Su escenario cambia para verlo en una conferencia de prensa, informando de la desaparición de Ernstman. La escena vuelve a cambiar a la conversación entre Ernstman y el vocero, mientras sigue bajando el contador. El vocero le pregunta si estará feliz. Ernstman responde que él logró todo lo que se propuso. ¿Qué mayor felicidad podría haber? Regresamos a ver al mandatario con el siniestro ángel, mientras se oye la frase: el cielo se quemará. Luego vemos nuevamente el rostro del ángel y pasamos a una silueta de un avión en el cielo. Mientras vemos cómo vuela, el contador llega a 0.
Uriel dice que siempre nos amará. Vemos una gran explosión y a un desafortunado hombre siendo mandado con el pirata de Culiacán. La tierra se torna de un inquietante color rojizo. Pasamos a la parte 20. Vemos a la extraña entidad de los primeros capítulos murmurar la frase: ¿No te unirás a nosotros en el paraíso? La escena cambia para ver una imagen del rostro deformado de Ernstman, que se envuelve en llamas. La extraña entidad se encuentra atada a una serie de circuitos. Enfrente de él se encuentra Ernstman, que le pregunta si no tiene culpa. El escenario cambia a negro. Ahora, refiriéndose a él como hijo desterrado de Eva, le pregunta quién vendrá a salvarlo y pregunta de forma irónica si no fue él quien jugó a ser Dios. La escena cambia a un ángel con apariencia de zombie, quien continúa y pregunta si no fue él quien llevó al mundo al apocalipsis por su arrogancia y ahora intenta volver a sus brazos. El personaje vuelve a cambiar a uno más siniestro, que se va deformando y continúa con la frase: miseria para ti, engañador. Él ya no está más aquí. La escena cambia para ver a Ernstman ganando un premio y alegando que él llevará al mundo al futuro. Vuelve a cambiar la escena, donde lo vemos con un hombre de traje. Ernstman le dice que han pasado 20 años. El hombre le responde que se anime, que seguro su gran éxito está a la vuelta de la esquina. La escena cambia para ver el inicio de la historia, donde el siniestro ente enuncia cómo capturar un ángel. La escena vuelve a cambiar y vemos a Ernstman manejando un auto, y detrás de él una persona de cabello largo y rubio. El ente aparece detrás de él y le dice que él lo prometió. La escena cambia nuevamente. Ahora lo vemos viéndose al espejo. Detrás de él, el macabro humanoide de episodios anteriores. Alguien le pregunta: ¿cómo podías huir de nadie? El reflejo detrás se deforma y vemos a Baraquiel, con apariencia de zombie, diciendo que él sabía. El mensajero cambia a personajes anteriores que continúan diciendo la frase: tú sabías. Regresa a la escena de Ernstman en el espejo, quien admite que él sabía. Su reflejo cambia por el del siniestro ente. Pasamos a la parte 21. Vemos una extraña criatura que dice: por favor, no te comas a tus compañeros soldados. Un extraño presentador da la bienvenida a un episodio más de La Hora de la Oficina en Babilonia. La imagen se va alterando hasta revelar al drenado ángel Uriel. Gentlemen, I apologize. Mientras las escenas van cambiando, dice la siguiente frase: escucharlos a ellos no. Ellos no pueden salvarte, porque vastas son las calles de Gehenna, e innumerables son las piedras acorde con su camino. Pero una torre se levanta hacia el sur, todas las piedras capaces de formar sus muros. Arrepiéntanse y acérquense a la torre. Lleva tu cruz y síguelo. Pasamos a la parte 22. Vemos al engañador dar una serie de pasos para salvar un alma de quemarse. Si nacen de padres paganos, se debe tomar al infante, remover sus tatuajes para purificarlos, albergarlos en grandes cantidades para poder adoctrinarlos y en su cumpleaños número 14, hacerlos tomar la marca. De pronto se escuchan unos perturbadores golpes de puerta. El engañador pide que se le deje entrar. Pasamos a la parte 23. Vemos a un joven en un convento, a quien se le presentan unos pasos por si los santos comienzan a hablarle, los cuales son: no creerles, pues están mintiendo; ir con su sacerdote local para que lo bendiga; rezarle a su Mesías Ernstman, quien es el único que podrá salvarlo; y tomar la marca en la próxima oportunidad posible. Vemos cómo el joven es adoctrinado, donde le dicen que ya han pasado 2000 años desde que el ángel Uriel llegó a la tierra, y afirman que es un ángel caído e intentó engañar a la humanidad, pero Ernstman es su salvador. Detrás de él se levanta una figura santa que le llora. El chico, siguiendo los pasos, va con su sacerdote local, quien le dice que eso es bastante común si no ha tomado la marca, y le pregunta si piensa tomarla o convertirse en un pagano. El chico afirma que la tomará. El sacerdote acuerda entonces que tendrá visitas de Babilonia la Grande el día de sus cumpleaños. La figura santa le pide que no los escuche. Pasamos a la parte 24. Vemos a Baraquiel pedirle a un par de niños jugar con ellos, quienes solo lo miran con desprecio. La escena cambia para ver al presentador del noticiero,
Informa que la segunda torre de Babel ha presentado muchas críticas recientes por la supuesta pérdida de control sobre su ángel artificial, Baraquiel, pues lo han visto vagando solo y sin supervisión por las calles de Beerseba. La escena vuelve a cambiar para ver a Erzman y a Ekle Bloom recriminarle a Baraquiel por no haber hecho algo que no se especifica. Después le comienzan a humillar, diciendo que no es ni un ángel ni un humano, sino un fracaso de laboratorio. Eso provoca una extraña reacción en Baraquiel. La escena vuelve a cambiar y vemos un monitor con un extraño rostro que pregunta si quiere ser un ángel. Pasamos a la parte 25. Vemos un Ángel Corp amarrado que pide ayuda. El presentador de la hora de la oficina de Babilonia da la bienvenida. Introduce al Ángel Corp, dice que él, junto a otros de sus compañeros, intentaron dar un golpe de estado hace 1000 años en la Gran Babilonia, ese mismo día. La escena cambia. Vemos a una figura santa decirle a un joven que deje su país y vaya a las tierras que él le mostrará. El joven se rehúsa y le dice que busque a alguien más adecuado para eso. La figura santa responde con la siguiente frase: mientras él se desangró en esa cruz y las caras de todos sus hijos pasaban ante sus ojos, ¿no crees que la tuya no pasó por su mente? El joven solo la observaba desorientado. La escena cambia para ver al ángel Uriel, que nos dice que la recompensa del pecado es la muerte, pero a través de ella podrás aún renacer. Pasamos a la parte 26. El engañador nos da instrucciones para construir tu propio ángel. Vemos cómo Ernst Mann, siguiendo sus instrucciones, va con el desafortunado Uriel y toma su ADN para después encontrar un huésped viable. Ernst Mann continúa explicando el procedimiento. Se debe unir el ADN del ángel con el huevo del huésped. Asegurarse de que el ADN se integre apropiadamente. Si el gen no se integra con el huevo, el Angel Engine puede ser usado para impulsar el proceso. Ernst Mann aclara que él no tuvo que hacer esto último, pues él lo consideraba como métodos inferiores. La escena cambia para ver un extraño ser de 2 cabezas. Detrás de él, el humanoide que tiene un hueco en el rostro le pregunta si Ernst Mann fue capaz de construir el ángel. La extraña criatura responde que él no es. La escena cambia para ver a Baraquiel preguntarle a un doctor cómo encontrar a Dios. Pasamos a la parte 27. Vemos a Uriel quejarse de dolor. Ernst Mann asiente para después decir que los derechos humanos no son extensibles a los ángeles. La escena cambia. Vemos un extraño rostro virtual y se muestra una alerta de emergencia. El extraño rostro dice que habla desde la primera torre de Babel para informar que la segunda torre de Babel está bajo ataque. Así que él tomará control de todos los sistemas. Pide seguir todas las instrucciones del manual de empleados e informa que todos los procedimientos pasarán por él primero. Baraquiel responde que él no puede. El extraño rostro le pregunta si no le pidió él que acabara con su sufrimiento. Pasamos a la parte 28. Baraquiel consuela a una joven. Ella se sorprende de que él esté ahí, en su cuarto. Baraquiel le pregunta la razón de su llanto. Ella responde que es porque no tiene amigos. Baraquiel promete ayudarla, así que la lleva consigo. Ante la extrañeza de la chica, Baraquiel la viste con un raro atuendo. Ella pregunta qué es lo que lleva puesto. Baraquiel le responde si ve unos hombres que están a lo lejos. Ella pregunta quiénes son. Baraquiel responde que ellos no creen y no debe persistir. Mientras equipa a la chica con un arma, se escuchan unos disparos a la vez que ella pregunta qué sucede. Los extraños hombres son abatidos y la chica es ovacionada por un grupo de jóvenes que comparten su vestimenta. Baraquiel hace un anuncio donde invita a unirse a la iniciativa Angel Engine. Pasamos a la parte 29. Vemos al distorsionado Dr. Ernst Mann, que dice a un joven que su piel se derretirá. El joven le pide que no le haga daño. La escena cambia para ver al sacerdote decirle al joven si acepta al señor Ernst Mann como su único salvador. El joven acepta, le pregunta si mantendrá su lealtad hasta el día que perezca. El joven acepta nuevamente. El sacerdote pregunta qué hará después de renacer. Mientras la imagen se distorsiona, el joven dice que se unirá a la iniciativa y se convertirá en una parte valiosa de la sociedad. El sacerdote entonces le pregunta si jura llevar la marca hasta el final de sus días. La escena cambia para ver a la joven, a quien ayudó Baraquiel en la parte anterior. Decir que quiere ser su amiga. Ernst Mann, Baraquiel y un extraño ente dicen también que serán sus amigos. Cambia a una escena donde vemos a Jesús decir que lo seguirá amando. El joven acepta el juramento al sacerdote,
quien le dice que podrá caminar ahora hacia su nueva vida. Vemos al corrompido Earthman nuevamente. El joven le pide que no le haga daño. Pasamos a la parte 30. El corrompido Earthman da instrucciones para tomar la tierra sagrada, las cuales consisten en adoctrinar a la gente, establecer un enemigo en común, arreglar un ataque en tu propio territorio y usar el llanto de las víctimas como un catalizador. Después, lanzar tu propia invasión. Lo que ellos empezaron, tú lo terminarás. La imagen se detiene y se abre un hueco en el rostro del engañador. El antiguo rostro humano de Earthman aparece y dice que no le escuchen, pues no se trata de él. Pasamos a la parte 31. El joven dice la frase: no me hagas hacer esto, por favor. Mientras Barakiel se encuentra a sus espaldas. La escena cambia. Una voz da una serie de instrucciones por si has cometido un pecado grave, las cuales consisten en no decirle a nadie, no escuchar a tu conciencia, pues te está mintiendo, perdonarte a ti mismo, pues nadie puede juzgarte. La extraña voz dice que si necesitas hablar con alguien, contactes a tu ángel guardián, quienes te aconsejarán. Por último, te recuerda que no hay pecados en Babilonia. Barakiel le dice al joven que no se preocupe, ellos merecen eso. Un anciano clama por piedad al joven, al menos para los niños. Barakiel da la orden de abrir fuego. Pasamos a la parte 32. El Ángel Corp, que había sido tomado cautivo, clama por piedad al joven. Le dice que también es humano. La escena cambia. El sacerdote le pregunta si ha hablado con las figuras santas. El joven responde que no desde que tomó la marca. Hablan de que habla a diario con su ángel guardián, Barakiel. El sacerdote le pregunta cómo fue su primer viaje a la Tierra Santa. Unas perturbadoras imágenes pasan por la mente del chico. Dice que nunca se ha sentido mejor. Vemos al Ángel Corp llorando, pidiéndole que no aparte la vista y que cometió pecados terribles. Barakiel lo calla y le dice al chico que no le escuche. La escena cambia. Vemos a Barakiel decirle que le gusta verlo dormir. En su sueño ve a Uriel. Le dice que se aparte de él, pues eligió al mundo en lugar de a él, y ahora es muy tarde. El joven le suplica que no lo aparte. Please don't send me away. Barakiel vela su sueño. Pasamos a la parte 33. Barakiel, manchado de un líquido rojo, le lleva una muñeca al chico y le desea feliz cumpleaños. La escena cambia. Vemos a una niña recibir la misma muñeca con la misma frase de parte de su padre. Mientras el niño agradece, alguien llama a la puerta. El padre abre. Es un hombre llamado Leonidas. Al preguntarle qué sucede, Leonidas le dice que su hija estará a salvo. El padre es dado de baja mientras la niña escucha todo. El chico le pregunta al verdugo por qué lo hizo si solo tenían que llevárselo. El cínico verdugo responde que se estaba resistiendo. Un siniestro hombre toma a la niña y Leonidas le reclama, pues prometió no hacerle daño. El chico intenta defenderla, pero es noqueado al instante por el verdugo. Así que Barakiel toma represalias, pues considera al chico su amigo. Se escucha un grito desgarrador, mientras Barakiel le pide silencio. Pasamos a la parte 34. El Ángel Corp se queja de que sus piernas han desaparecido. Le reclama al joven estudiante que está frente a él por haberlas tomado. Se escuchan una serie de disparos mientras el Ángel Corp dice que Dios ya viene. La escena cambia para ver a varios presentadores de diferentes programas confirmar la muerte de Earthman. El vocero concluye que el mundo le regresará ese favor. La escena cambia. Vemos a Uriel preguntar dónde está el cordero, mientras Earthman lo observa. La escena vuelve a cambiar y se escucha la frase rezar, mientras vemos una secuencia de imágenes perturbadoras. Earthman, manchado de sangre, repite la frase. La escena cambia nuevamente. Vemos al joven estudiante disociado, mientras escenas atroces pasan por su cabeza. El Ángel Corp le dice que trabaja con el anticristo. El doctor le dice que le pasa a todos al inicio y le pregunta si quiere romperle los dientes. Pasamos a la parte 35. Vemos a Uriel siendo drenado, mientras Earthman le pregunta si siente dolor. Uriel responde que siente sus pulmones llenos de líquido vital rojo. Después lo escuchamos suplicar por la ayuda de Dios Padre. La escena cambia para ver a Earthman en una conferencia de prensa informando de que tomarán al ángel. Un reportero le pregunta que hay rumores de que rezar no fue lo único que hizo que el ángel llegara. Earthman niega todo y dice que lo único que se hizo fue rezar. La escena cambia. Mientras escuchamos la frase Padre, ¿por qué me has abandonado?
Vemos algunas perturbadoras imágenes que terminan con el rostro de Earthman, donde se abre un hueco y vemos a Uriel preguntarle por qué lo encerró en ese cuerpo. Después vemos al ya corrompido Earthman amarrado en una serie de circuitos, pidiéndole a alguien que haga que eso pare. Stop! La escena vuelve a cambiar. Barakiel le pide a una desconsolada joven que se calme y todo estará bien.